Un multimillonario se va de vacaciones solo al Caribe para escapar de su matrimonio, pero se queda completamente conmocionado cuando se encuentra con dos gemelos en la playa que se parecen exactamente a él cuando era niño. Antes de comenzar esta historia, háganos saber en los comentarios desde donde nos está viendo. Disfruta la historia. El sol del Caribe caía en olas doradas, brillando sobre el mar turquesa cuando Rowan Callahan bajó de su yate privado al muelle. La cálida brisa traía el aroma a sal y protector solar, que se mezclaba con el lejano zumbido de risas y tambores metálicos que sonaban desde un bar frente a la playa. Era el paraíso, o al menos eso se decía a sí mismo. Debería haberse sentido más ligero aquí, lejos de la sofocante tensión de su ático de Manhattan, lejos de la fría distancia de isla al otro lado de la mesa, lejos del frío y estéril silencio en el que se había convertido su matrimonio. No habían peleado en meses, no quedaba nada por lo que pelear, solo dos personas compartiendo espacio, unidos por un contrato legal que ninguno de los dos tenía la energía de romper. Se suponía que este viaje lo ayudaría a despejar su mente, a darle un momento de claridad antes de enfrentar lo inevitable. El divorcio había estado en el aire durante mucho tiempo, un acuerdo tácito que ninguno de los dos quería ser el primero en reconocer. Tal vez cuando regresara finalmente dijera las palabras, pero por ahora había arena bajo sus pies, una costosa villa esperándolo y la ilusión de escapar. Rowan se ajustó las gafas de sol y se dirigió por el muelle hacia la playa privada del resort, abriendo su camisa de lino por el cuello. Solo quería una bebida, una tumbona y una tarde sin pensar. Tal vez si tenía suerte, podría encontrar una distracción durante unas horas, algo que lo distrajera de todo lo que lo esperaba en casa. El resort estaba lleno del zumbido de los vacacionistas, familias jugando en las olas, parejas bebiendo cócteles bajo las sombrillas, niños persiguiéndose unos a otros por la orilla. Exhaló, echando los hombros hacia atrás mientras se acomodaba en el papel de un hombre sin nada de qué preocuparse. Entonces los vio. Dos niños de no más de 6 años corrían por la arena, levantando pequeñas nubes de polvo blanco bajo sus pies descalzos. Eran idénticos, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos brillantes y traviesos, las mismas sonrisas torcidas que le resultaban tan familiares y le revolvían el estómago. Se congeló. Su pedido de bebida, el sol, el sonido del océano, todo lo demás desapareció. Porque esos no eran niños cualquiera, tenían su cara. Rowan se quitó las gafas de sol, su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras seguía sus movimientos. Uno de ellos se había subido a una roca, con los brazos extendidos como si estuviera a punto de emprender el vuelo, mientras que el otro estaba de pie debajo, gritando algo que Rowan no podía oír por el torrente de sangre en sus oídos. Estaban sonriendo, completamente ajenos al hecho de que acababan de poner su mundo patas arriba. Su pulso se aceleró cuando 1000 pensamientos pasaron por su mente. No era posible, él no tenía hijos. Se aseguró de eso. A menos que, su respiración se le atascó en la garganta. No, no podía ser. Pero entonces la vio. Ella pisó la arena, se quitó unas gafas de sol de gran tamaño y sacudió largas ondas de cabello castaño besado por el sol. Se reía de algo que uno de los chicos había dicho, su voz suave y tranquila, como si perteneciera a ese lugar, como si hubiera construido una vida en ese lugar. Su pecho se tensó. Siena fue como un puñetazo en el estómago. Por un segundo pensó que estaba alucinando, que tal vez el sol finalmente le había frito el cerebro. Pero ella era real, estaba justo ahí, ayudando a uno de los chicos a limpiarse la arena de las piernas, metiendo un rizo húmedo detrás de la oreja. Y Rowan supo en lo más profundo de sus huesos que esos eran sus hijos, sus hijos. El pasado lo golpeó tan fuerte que casi se tambalea. Sienna Carter, la mujer de la que se había alejado hacía 6 años, la mujer a la que le había entregado un cheque en una estéril habitación de hotel de Manhattan, convenciéndose a sí mismo de que era lo mejor para ambos, la mujer en la que nunca se había permitido pensar de nuevo. Rowan tragó saliva, su cuerpo clavado en el lugar. Se veía diferente, más relajada, más tranquila.
Había tenues líneas de expresión alrededor de sus ojos, una suavidad en la forma en que se movía que no había estado allí antes. Pero no había forma de confundirla. Sus dedos se curvaron en sus palmas cuando una repugnante comprensión se apoderó de él. Ella no había seguido adelante con eso. Él le había dado el dinero, asumió que ella había hecho lo que habían acordado y nunca miró hacia atrás. Había borrado la idea de un futuro en el que él era padre antes de que tuviera la oportunidad de echar raíces. Y sin embargo, ahí estaban. Se obligó a respirar, a pensar, a reconstruir la imposibilidad de lo que estaba viendo. Los chicos, sus hijos, porque no había forma de que no fueran suyos, estaban vivos, eran reales, corrían por las olas sin ninguna preocupación en el mundo. Y él nunca lo había sabido. Su estómago se revolvió. Ella nunca le había dicho. La ira estalló bajo la conmoción, una aguda y amarga quemadura. Ella había tomado esa decisión, había decidido criarlo sin él, sin darle nunca una opción. Y ahora, 6 años después, ¿se suponía que debía hacer qué? ¿Fingir que no los veía? ¿Fingir que esto no estaba pasando? Se pasó una mano por la cara, tratando de calmarse, pero nada en este momento se sentía estable. Uno de los chicos, Leo tal vez, lo vio primero. Se detuvo a mitad de carrera, inclinando la cabeza con curiosidad. Y por un segundo aterrador, Rowan juró que el niño lo reconoció. Pero antes de que pudiera decir algo, el otro gemelo lo tiró a la arena, disolviendo el momento en risas y gritos juguetones. Rowan dejó escapar un tembloroso suspiro. Necesitaba hablar con ella. Siena aún no lo había notado. Estaba sentada en la playa, mirando a los chicos con una sonrisa cariñosa y cansada, completamente inconsciente de que el pasado acababa de regresar a su pequeña y tranquila vida. Rowan se obligó a moverse, a cruzar la arena con pasos lentos y mesurados. Su corazón latía con fuerza cuando se detuvo a unos metros de distancia, parado justo fuera de su línea de visión. Entonces, con voz ronca, dijo lo único que pudo: Siena. Ella se puso rígida al instante. Por un largo y pesado momento, no se dio la vuelta. Él vio cómo sus hombros se tensaban, cómo sus dedos se curvaban ligeramente contra la tela de su vestido de verano. Sabía quién era incluso antes de mirar. Y cuando finalmente lo hizo, su expresión fue ilegible. Rowan, su nombre en sus labios era como un fantasma de otra vida. No parecía sorprendida de verlo. En todo caso, había algo casi resignado en la forma en que lo miró. Como si hubiera estado esperando este momento, temiéndolo. Él miró hacia los chicos, que todavía estaban perdidos en su propio mundo, ajenos a la tormenta que se avecinaba a pocos metros de distancia. Tragó saliva, con la garganta apretada. Son ellos. Sus hijos, interrumpió ella, su voz firme. Un latido de silencio pasó entre ellos. Sí, dijo Rowan en voz baja. ¿Puedo ver eso? Las palabras apenas habían salido de su boca cuando ella se puso de pie, quitándose la arena de las piernas con facilidad práctica. No le ofreció una sonrisa, no se suavizó como solía hacerlo. En cambio, lo miró directamente a los ojos y le dio el golpe final. Llega 6 años tarde, Rowan. Y así, se dio la vuelta y se alejó. Rowan se quedó allí mirándola, su mundo entero se inclinaba sobre su eje. 6 años. 6 años viviendo una vida que ni siquiera sabía que existía. Y ahora, estuviera preparado o no, todo había cambiado. Rowan se quedó allí, clavado en la arena, viendo a Siena alejarse como si no fuera más que un recuerdo lejano. Su mente se tambaleó, luchando por comprender la realidad que acababa de estrellarse contra su vida cuidadosamente controlada. Los chicos, sus chicos, se perseguían en la orilla, sus risas cortaban el espeso aire húmedo. 6 años. Había pasado 6 años creyendo que no tenía hijos, ni familia más allá del matrimonio roto que dejó atrás en Manhattan. Y ahora aquí estaban, de carne y hueso, corriendo descalzos por la arena como si él nunca hubiera existido.
Una oleada de algo extraño e inoportuno se apoderó de él, arrepentimiento. Tenía que hablar con ella. Sin pensarlo, Rowan caminó tras Sienna, su paso se aceleró cuando ella no se dio la vuelta. La alcanzó justo cuando llegaba a los escalones que conducían al restaurante al aire libre que se alzaba sobre la playa. Sienna, dijo, su voz aguda por la urgencia. Ella se detuvo pero no se dio la vuelta. En cambio, dejó escapar un lento y mesurado suspiro, como si se estuviera preparando para lo inevitable. Entonces, finalmente, se enfrentó a él. ¿Qué quieres, Rowan? No había calidez en su voz, ni rastro de la mujer que una vez había conocido. No estaba sorprendida de verlo. No, esto era algo más. Esta era una mujer que había hecho las paces con el pasado, hasta que éste la había alcanzado. Se tomó un momento para estudiar su rostro, para memorizar los cambios. La Sienna que había conocido en Nueva York había sido ángulos agudos y ambición, con un fuego en ella que una vez lo había atraído. Pero la mujer frente a él ahora era diferente. Piel bronceada, una fuerza tranquila en su postura, una suavidad en sus rasgos que le decía que había construido algo aquí, algo sin él. Rowan se aclaró la garganta, metiendo las manos en los bolsillos. Así que resulta que soy papá. La mandíbula de Sienna se tensó. No, dijo fríamente. Solo eres un tipo que me pagó para ser madre soltera. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago, robándole el aire de los pulmones. Abrió la boca y luego la cerró. No había acusación en su tono, ni amargura, solo una honestidad tranquila y brutal que lo dejó allí de pie, completamente desarmado. No se equivocaba. Le había dado ese dinero hacía 6 años y se había alejado, sin mirar atrás ni una sola vez para preguntar qué había pasado después. No lo hizo. Tragó saliva, tratando de encontrar el equilibrio. ¿Por qué no me lo dijiste? Sienna exhaló, su mirada firme. Fuiste claro sobre lo que querías, Rowan. No iba a rogarte que cambiaras de opinión. Una réplica aguda y defensiva le quemó la punta de la lengua, pero se contuvo porque, maldita sea, ella tenía razón. Él había sido quien terminó las cosas, él había sido quien le entregó ese cheque, pensando que el dinero podía compensar su incapacidad para hacer lo que ella necesitaba. Se había convencido a sí mismo de que no estaba listo para la paternidad, de que tenía demasiado en juego, de que de todos modos no sería un buen padre. Y ahora estaba parado frente a la prueba de que había estado catastróficamente equivocado. Rowan se pasó una mano por el pelo, la frustración lo arañaba. Deberías habérmelo dicho. Sienna se cruzó de brazos, estudiándolo como si esperara que él se pusiera al día. ¿Por qué? La sola palabra lo hizo detenerse. Ella no estaba pidiendo una explicación, estaba planteando un punto. ¿Por qué debería habérselo dicho? ¿Para que él pudiera hacer qué exactamente? ¿Darle otro cheque e irse? ¿Fingir que le importaba hasta que se volviera demasiado real? ¿Decirle una vez más que no estaba listo? Su estómago se revolvió. Merezco saberlo, dijo, pero incluso para sus propios oídos, las palabras se sintieron débiles. Sienna soltó una risa suave, negando con la cabeza. Mereces saberlo, dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche que descubrí que estaba embarazada? Su mandíbula se tensó. Recordaba cada palabra. Esto no es una buena idea, Sienna. No puedo hacer esto, no podemos hacer esto. Me dijiste que me encargara de eso, dijo, su voz tranquila, pero había algo agudo bajo la superficie. Y luego me entregaste un cheque como si fuera un problema que podías pagar para que desapareciera. El pecho de Rowan se tensó. Ella no lo dijo con ira, no lo necesitaba. Las palabras mismas llevaban todo el peso. ¿Y Dios realmente había sido tan imbécil? Pensé, exhaló, negando con la cabeza. No sé lo que pensé. Sienna arqueó una ceja. No, no pensaste en absoluto.
Rowan apartó la mirada, mirando más allá de ella hacia el océano. Las olas entraban de forma constante, seguras, ajenas a la forma en que su mundo entero acababa de inclinarse sobre su eje. Su mirada volvió a la deriva hacia la playa, hacia los chicos, Leo y Finn. No lo conocían, ni siquiera sabían de él. ¿Y por qué lo harían? En lo que a ellos respectaba, tenían un padre, el que los había elegido. La culpa se apoderó de él, oscura y desconocida. Necesito hablar con ellos, dijo de repente. La idea se formó cuando las palabras salieron de su boca. La expresión de Sienna no cambió. No, no lo necesitas. Su cabeza volvió hacia ella. Son mis hijos. Sus ojos se oscurecieron, pero su voz se mantuvo firme. Son mis hijos. El aire entre ellos se espesó. Tengo derecho a conocerlos, insistió Rowan, su voz más baja ahora, pero no menos firme. Sienna lo estudió por un largo momento antes de soltar una suave y humorística risa. No puedes hacer esto, dijo negando con la cabeza. No puedes aparecer 6 años después y exigir un lugar en sus vidas solo porque te sientes culpable. Rowan apretó la mandíbula, pero no discutió, porque ella tenía razón de nuevo. Pero eso no cambiaba el hecho de que él estaba allí de pie, mirando un pasado que había abandonado, una vida que había tirado. Y todo lo que quería era una forma de deshacerlo. No tenía idea de cómo arreglar esto. Y entonces, como un balde de agua helada, otra comprensión lo golpeó. Tenía una esposa en casa. Su estómago se revolvió. Isla. Su matrimonio ya se estaba desmoronando, ya estaba construido sobre una base de silencio y evasión. Pero esto iba a ser el golpe final. Tragó saliva, obligándose a concentrarse en la mujer frente a él, en los 2 niños pequeños que jugaban en las olas, felizmente inconscientes de que su mundo entero acababa de cambiar. Sienna, su voz era ronca, ahora baja. No sé qué quieres que haga. Sienna suspiró, su expresión ilegible. No quiero que hagas nada, Rowan. Se dio la vuelta, alejándose de nuevo, esta vez hacia la playa, hacia los chicos. Tomaste tu decisión hace 6 años. No miró hacia atrás. Y por primera vez en su vida, Rowan Callahan se sintió como un hombre que había perdido algo que tal vez nunca recuperaría. Rowan se sentó en el balcón de su villa, un vaso de whisky medio vacío descansaba sobre la mesa junto a él. El cielo había cambiado a un índigo profundo, las últimas rayas de rosa y naranja tragadas por el horizonte de abajo. Las olas entraban en suaves y rítmicos pulsos, lamiendo la orilla mientras las luces del resort parpadeaban. Todavía podía oírlos, a Leo y Finn, riendo en algún lugar a lo lejos, sus voces llevadas por el viento. Probablemente todavía estaban jugando, todavía llenos de energía, negándose a calmarse para pasar la noche. Se frotó una mano por la cara, el agotamiento presionaba contra sus costillas. Esta era la parte en la que debía llamar a Isla. Sacó su teléfono de su bolsillo, mirando la pantalla como si pesara más de lo que debería. Había pasado años perfeccionando el arte de la evasión, de eludir conversaciones incómodas, de fingir que las cosas no se estaban desmoronando cuando claramente lo estaban. Pero esto era algo completamente distinto. Decirle a Isla. Era como arrancar el último hilo que mantenía unido su ya frágil matrimonio. Ni siquiera estaba seguro de por qué habían permanecido casados tanto tiempo como lo habían hecho. Tal vez era conveniencia, tal vez era costumbre, tal vez era la forma en que ninguno de los dos quería ser quien apretara el gatillo. Se desplazó hasta su nombre, su pulgar se cernía sobre el botón de llamada. Entonces, antes de que pudiera convencerse de no hacerlo, presionó marcar. La línea sonó 2 veces antes de que ella contestara. Rowan, su voz era suave, nítida, como si ya se estuviera preparando para algo. Hola, dijo, moviéndose en su silla. Una pausa. No esperaba que llamaras. Casi se rió. No estaba seguro de por qué,
pero la idea de que ella estuviera sorprendida hizo que algo se tensara en su pecho. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿Un lugar donde incluso una simple llamada telefónica se sentía inesperada? Necesitaba un poco de aire, dijo en cambio, esquivando la verdad. Pensé en llamarte. Otro silencio. Entonces. Bueno, eso es considerado de tu parte. Podía imaginársela perfectamente, probablemente en su ático, vestida con algo elegante sin esfuerzo, una copa de vino en la mano, apenas parpadeando ante su llamada. Porque ya se había preparado para otra conversación vacía. ¿Cómo va el viaje?, preguntó, y él pudo escuchar el desapego en su voz. Casi se lo dice, casi lo deja salir todo, la verdad, los chicos, Siena, los años que había perdido sin saberlo. Pero cuando abrió la boca, las palabras no salieron. En cambio, dijo, está bien. Simplemente diferente de lo que esperaba. Un suave zumbido. Suena como una metáfora de nuestro matrimonio. El comentario lo tomó por sorpresa. Y por una fracción de segundo, un destello de algo agudo pasó entre ellos. Honestidad, tal vez. Dejó escapar un lento suspiro, agarrando su vaso con un poco más de fuerza. Isla, pero ella lo interrumpió, su voz perfectamente uniforme. Debería irme. Es tarde. No había nada cruel en su tono, nada excesivamente frío, solo resignación. Claro, dijo, tragándose el nudo en la garganta. Buenas noches, Isla. Buenas noches, Rowan. La llamada terminó. Dejó caer el teléfono sobre la mesa, mirándolo como si pudiera darle las respuestas que no tenía. Debería habérselo dicho. Pero la verdad era que no sabía qué decir. Que tenía hijos. Que la vida que pensó que había enterrado todavía estaba muy viva. Que estaba empezando a preguntarse si todo lo que había construido, su riqueza, su estatus, su mundo cuidadosamente seleccionado, había sido en vano. La risa volvió a surgir, distante pero clara. Y sus ojos los encontraron. Leo y Finn todavía estaban en la playa, persiguiéndose, su energía ilimitada incluso mientras la noche se alargaba. Rowan se inclinó hacia adelante, mirándolos, estudiándolos. 6 años. Se había perdido todo. Finn tropezó, cayendo en la arena, y Leo inmediatamente se dejó caer a su lado, pinchando el hombro de su hermano antes de reír como si fuera la cosa más divertida del mundo. Y algo dentro de Rowan se quebró. Porque ese podría haber sido él. Esa podría haber sido su infancia. Había crecido solo, criado por un padre que estaba más preocupado por las ganancias que por los cuentos para dormir, una madre que se había ahogado en el lujo para evitar reconocer lo frío que se había vuelto su hogar. Rowan había jurado que nunca sería como su padre, que nunca abandonaría algo que había creado. Pero lo había hecho. Había hecho exactamente lo mismo. Y ahora, mirando a estos chicos, viéndolos en carne y hueso, viéndose a sí mismo en ellos, sintió el peso de su propia ausencia presionando sobre su pecho. Debería alejarse. Debería volver a su vida, al mundo que tenía sentido, al matrimonio que ya se estaba resquebrajando por su propio peso. Pero no quería hacerlo. Ya no. Se dijo a sí mismo que era solo curiosidad, que solo quería conocerlos, porque era natural sentir algo después de una revelación como esta. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Ya se estaba enamorando de la vida que había abandonado. Y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Rowan no durmió mucho esa noche. Después de la llamada con Isla y las horas que había pasado mirando a los gemelos desde su balcón, había llegado a una conclusión innegable: no podía alejarse. No ahora, no después de verlos, conocerlos, sentir algo en su pecho que era más que solo culpa. Pero querer estar en sus vidas y realmente estar en sus vidas eran dos cosas muy diferentes. Y Siena, ella no iba a ponérselo fácil. La encontró a la mañana siguiente sentada en el patio de un café junto a la playa, bebiendo su café como si no hubiera puesto su mundo patas arriba el día anterior.
Ella lo vio antes de que él hablara, pero no reaccionó, no reconoció su presencia hasta que él sacó la silla frente a ella y se sentó. Quiero una oportunidad de conocerlos. Sienna no pareció sorprendida, pero tampoco pareció impresionada. Dejó su taza y finalmente lo miró. ¿Por qué? La pregunta lo descolocó. Porque son mis hijos. Ella soltó una suave risa sin humor. ¿Y eso significa algo para ti ahora? Él exhaló lentamente, estudiándola. Sí. Sienna se echó hacia atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. Eres un multimillonario, Rowan. Te aburres fácilmente. ¿Cómo sé que esta no es solo otra de tus fases? Rowan se puso rígido. Esto no es una fase. Ella arqueó una ceja. Oh, ¿por qué hace 6 años no podía salir de esa habitación de hotel lo suficientemente rápido? Apretó los dientes, sabiendo que se lo merecía. Era un idiota. Eso es quedarse corto. La miró a los ojos. Déjame probártelo. Ella lo estudió por un largo momento, como si buscara algo en su rostro. Luego, después de un suspiro, dijo, bien. Rowan parpadeó. Bien. ¿Quieres demostrar que puedes ser su padre? Agarró su bolso y se puso de pie, entonces pasa el día con ellos. Solo tú y ellos. Su estómago se tensó. Ella sonrió, claramente viendo su vacilación. Esto es lo que querías, ¿verdad? Era lo que quería, pero ahora que se enfrentaba a la realidad de ello, pasar un día entero con 2 niños que no tenían idea de quién era él, sintió un destello de algo desconocido. Miedo. Pero asintió de todos modos. Sí, hagámoslo. Rowan estaba terriblemente mal preparado para la paternidad. La primera señal de advertencia llegó a los 10 minutos. Apenas había llevado a Leo y Finn a la playa cuando Leo convenció al operador de la moto acuática para que lo dejara sentarse en la máquina, lo cual, por supuesto, fue hasta que Leo aceleró de repente el motor, casi despegando antes de que Rowan lograra tirar de él de regreso al muelle. El operador no estaba divertido. No conozco a estos niños, murmuró Rowan mientras se disculpaba profusamente. Pero los chicos pensaron que era divertidísimo. Finn se agarró el estómago riendo. Amigo, eso fue increíble. Amigo, repitió Rowan, exhalando. Está bien, no más motos acuáticas. Leo sonrió. Bien, ¿qué sigue? El almuerzo fue de alguna manera aún peor. Fueron a un restaurante junto a la playa donde Rowan, tontamente, pensó que podría recuperar algo de control sobre la situación. Pidió para él mientras los gemelos recitaban con entusiasmo sus selecciones de comida, hablando entre ellos mientras el camarero intentaba seguir el ritmo. No fue hasta la mitad de la comida que Rowan notó que el camarero lo miraba de forma extraña. Frunció el ceño. ¿Algo mal? El hombre vaciló, mirando a los chicos. Yo solo. ¿Estás seguro de los mariscos? Rowan parpadeó. ¿Qué? Tu alergia. Los chicos fueron muy claros en que incluso la más mínima contaminación cruzada podría causar. Su mirada se dirigió a Finn, que luchaba por no reírse. Rowan entrecerró los ojos. Le dijiste que era mortalmente alérgico a los mariscos. Finn sonrió. Sí. ¿Por qué? Finn se encogió de hombros. Parecía divertido en ese momento. Rowan gruñó, pasándose una mano por la cara. Leo asintió con aprobación. Quiero decir, podría ser alérgico. Nunca nos dijiste que no lo eras. No te lo dije porque la gente normal no anda inventando condiciones médicas falsas para los demás. Finn se echó hacia atrás en su silla. ¿Ves? Pero ahora lo sabemos con certeza. De nada. Rowan se pellizcó el puente de la nariz, ya exhausto, y ni siquiera era mediodía. El golpe final a su ego llegó en el puesto de helados. Leo y Finn lo desafiaron a un concurso de comer helado. Rowan, siendo un hombre adulto con respeto por sí mismo, originalmente se había negado,
pero entonces Leo le había sonreído, la misma sonrisa que el propio Rowan había perfeccionado años atrás, arrogante, desafiante, exasperante. Así que, naturalmente, Rowan tomó una decisión horrible. 20 minutos después, estaba desplomado en un banco, agarrándose el estómago, los restos de 4 bolas de helado de chocolate derritiéndose en un desastre pegajoso en su camisa. Leo y Finn se sentaron a su lado, completamente bien. Leo sonrió. Maldita sea, viejo, esperaba más. Rowan gimió. Los odio a los dos. Finn palmeó sus brazos con simpatía. Les pasa a los mejores. Tienes 6 años, murmuró Rowan. Finn se encogió de hombros. Y sin embargo, aquí estamos. Para cuando regresaron a la casa de Siena, Rowan estaba quemado por el sol, exhausto y cuestionando cada decisión que había tomado en su vida. Siena abrió la puerta, arqueando las cejas al ver su aspecto desaliñado. Leo le sonrió. Lo rompimos. Finn asintió. Misión cumplida. Rowan los fulminó con la mirada. Siena sonrió. Bienvenido a la paternidad. Esa noche, mientras Rowan estaba sentado en el sofá, completamente agotado, sintió algo pequeño y cálido presionarse contra su costado. Finn. El niño se dejó caer en el asiento junto a él, completamente despreocupado por el espacio personal. Rowan miró hacia abajo. ¿Puedo ayudarte? Finn lo miró, su rostro ilegible. No estás mal. Rowan parpadeó. ¿Disculpa? Finn se encogió de hombros. Para ser un viejo. Rowan gruñó, dejando caer la cabeza hacia atrás contra el sofá. Tengo 36 años. Leo pasó sonriendo. Entonces, como antiguo. Rowan miró al techo. Me arrepiento de todo. Finn sonrió y le dio un codazo en el brazo. No te preocupes, amigo. Mejorarás. Y lo peor. Rowan ya ni siquiera estaba enojado. Ya se estaba enamorando de ellos. Y eso era aterrador. Rowan se quedó fuera de la casa de Siena más tiempo del que debería, apoyado en su auto de alquiler y mirando las ventanas oscuras. Dentro, Leo y Finn probablemente estaban dormidos, Finn acurrucado como un gato, Leo despatarrado como si fuera el dueño de la cama. Podía imaginarlo ahora, casi podía oír su respiración tranquila, la forma en que Finn podría murmurar tonterías mientras dormía, la forma en que Leo patearía las mantas solo para robárselas a su hermano. Había sido un día caótico, ridículo y agotador. Y, sin embargo, la idea de no volver a verlos hacía que su pecho se sintiera demasiado apretado. Rowan exhaló y finalmente se subió al auto, agarrando el volante pero sin girar la llave todavía. Dejó caer la cabeza hacia atrás contra el reposacabezas, cerrando los ojos por un momento, obligándose a ignorar el peso que se asentaba en su estómago. Tenía que decirle a Isla. No era solo una obligación, era inevitable. Si se quedaba aquí, si se comprometía con esto, no podía dejar su vida en Nueva York colgando de un hilo. Tenía que soltarla. Con un suspiro, sacó su teléfono, se desplazó hasta el nombre de Isla y presionó marcar. La línea sonó 3 veces antes de que ella contestara. Rowan, su voz era cortante, eficiente. No fría, pero tampoco cálida. Simplemente allí. Había pasado mucho tiempo desde que ella había dicho su nombre con algo más que una indiferencia pasiva. No esperaba que llamaras, añadió, y él pudo oír el leve tintineo de un vaso al dejarse. ¿Una cena? ¿Algún evento? No importaba. Rowan miró el parabrisas, sus dedos se apretaron alrededor del volante. Sí, me lo imaginaba. Una breve pausa. Luego, ¿cómo va el viaje? Ella no preguntaba porque le importara, preguntaba porque eso era lo que hacía la gente en su posición. Intercambiaban conversaciones educadas en lugar de emociones reales. Es diferente de lo que esperaba. Su voz era baja, firme.
Ella tarareó ligeramente, como siempre hacía cuando no estaba escuchando del todo. Suena como una metáfora de nuestro matrimonio. Dejó escapar un lento suspiro, recordando cómo esas mismas palabras lo habían golpeado la noche anterior. Esto era lo que hacían, esta danza de casi verdades, de fingir que todo era solo otro inconveniente que podían ignorar. Pero esto no era algo que él pudiera ignorar. Tenía que decirlo. Y una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Su garganta se sentía apretada, pero las palabras salieron de todos modos. Tengo hijos. Silencio. Por un momento, Rowan pensó que la llamada se había caído. Entonces, finalmente, su voz, tan inquietantemente tranquila, envió un escalofrío por su columna vertebral. ¿Qué? Tragó saliva. Tengo hijos, Isla. 2. Otro silencio, este más largo. Entonces, finalmente, empieza por el principio. Así que lo hizo. Le contó sobre Siena, sobre el pasado que había enterrado tan cuidadosamente que se había convencido a sí mismo de que no existía. Sobre los gemelos, Leo y Finn, sus hijos, los que nunca había conocido, de los que nunca había sabido hasta ahora. Le explicó todo, desde el cheque que le había dado a Siena hacía tantos años hasta el momento en que vio su propia sonrisa mirándolo en esa playa. Durante todo ese tiempo, Isla no dijo una palabra. Cuando terminó, el silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. Entonces, finalmente, ella dejó escapar un lento suspiro. ¿Y ahora qué pasa? Los dedos de Rowan se flexionaron alrededor del volante. Había estado tratando de evitar responder esa pregunta, se había estado convenciendo a sí mismo de que aún no sabía la respuesta. Pero lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que los vio. Nos divorciamos. No había ira en su voz, ni vacilación, solo una tranquila certeza. Isla respiró hondo de nuevo, y él pudo oír el leve crujido de la tela, como si finalmente se hubiera sentado. Cuando habló, no había sorpresa en su voz, ni dolor, solo la misma practicidad distante que había definido su relación durante demasiado tiempo. Sí, dijo. Me imaginé que eso era. Ese era su matrimonio terminando, justo allí, en un solo intercambio. Sin gritos, sin súplicas, sin acusaciones. Solo dos personas reconociendo lo que ya había sido cierto durante años. Rowan se sintió extrañamente vacío, pero no de una manera que doliera. Más bien como si el alivio comenzara a asentarse, un lento desenredo de algo que había estado demasiado apretado durante demasiado tiempo. Debería haberse sentido culpable. En cambio, simplemente se sintió acabado. La voz de Isla llegó a través del teléfono de nuevo, más baja esta vez. Espero que valgan la pena. Rowan. Su pecho se tensó. No vaciló, ni por un segundo. Lo valen. Ella se quedó callada por un largo momento. Entonces, finalmente, adiós, Rowan. Y luego la línea se cortó. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, mirando la pantalla, el nombre que había estado unido a su vida durante tantos años. Isla nunca había sido cruel, ni siquiera desagradable. Simplemente se habían equivocado desde el principio, forzando algo que nunca había encajado realmente. Esto no era angustia, era el cierre de una puerta que debería haberse cerrado hace mucho tiempo. Rowan dejó su teléfono, exhalando mientras el peso en su pecho se aflojaba un poco. Entonces, sin pensarlo más, giró la llave en el encendido y condujo. Pero no de regreso a la villa, no de regreso a la vida que se había construido en un mundo que ahora se sentía completamente extraño. No, Rowan Callahan se fue a casa. Y el hogar ya no estaba en Manhattan. Estaba donde estaban sus hijos. Rowan condujo por las tranquilas calles del pequeño pueblo caribeño, el peso de su conversación con Isla aún persistía en el fondo de su mente. Se acabó, su matrimonio, su vida cuidadosamente construida en Nueva York, la ilusión de que tenía todo bajo control. Todo se había ido.
Y, sin embargo, por primera vez en años, no se sentía atrapado. Había tomado su decisión, ahora solo tenía que llevarla a cabo. Cuando llegó a la casa de Siena, las luces aún estaban encendidas. A través de las ventanas abiertas, podía oír a los chicos riendo, su energía aparentemente interminable. Sonrió a pesar de sí mismo. Una parte de él quería simplemente entrar, sentarse en el sofá y dejar que se le subieran encima, actuar como si esta fuera su vida ahora. Pero sabía que no era así. Esta no era su vida todavía, no hasta que ella lo dejara entrar. Salió del auto y llamó a la puerta. Siena respondió unos momentos después, sus ojos se entrecerraron en el momento en que lo vio. ¿Qué estás haciendo aquí? Él la miró con firmeza y seguridad. Necesito hablar contigo. Ella exhaló por la nariz, pero retrocedió, dejándolo entrar. Los chicos estaban en la sala de estar, una pila de legos esparcidos entre ellos. Leo levantó la vista primero. Oh, hola, viejo. Rowan gimió. De verdad necesito que dejes de llamarme así. Finn sonrió. Podríamos llamarte abuelo en su lugar. Rowan lo señaló. No me provoquen. Siena se aclaró la garganta, llamando su atención de nuevo hacia ella. Hizo un gesto hacia la puerta trasera. Vamos a hablar afuera. El aire nocturno era cálido, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el espacio entre ellos. Rowan metió las manos en los bolsillos, de repente sintiéndose como un adolescente a punto de confesar algo estúpido. Respiró hondo. Le dije a Isla. Las cejas de Siena se juntaron. ¿Le dijiste qué, sobre los chicos? Sobre ti, sobre todo. Y nos vamos a divorciar. Por un segundo, pensó que ella podría sentirse aliviada, pero en cambio, algo más brilló en su expresión, algo cansado, algo cauteloso. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz tranquila. ¿Esperas que simplemente abra mis brazos y te deje entrar en nuestras vidas? Rowan suspiró, pasándose una mano por el pelo. No espero nada, pero tomé mi decisión, Siena. Los elegí a ellos. Ella soltó una risa aguda, negando con la cabeza. ¿Crees que es así de simple? Su frustración estalló. Estoy tratando de arreglar esto. ¿Arreglarlo? Se giró para mirarlo completamente ahora, con los brazos aún cruzados pero su postura tensa. No puedes simplemente entrar y arreglar 6 años de ausencia, Rowan. No puedes simplemente decidir un día que quieres ser padre y esperar que todo encaje en su lugar. Sus palabras golpearon fuerte. Tragó saliva, mirando hacia la casa, hacia la ventana donde podía ver a los chicos todavía jugando, completamente inconscientes de la conversación que estaba teniendo lugar afuera. Lo sé, admitió, su voz más baja ahora. Sé que no merezco nada, pero quiero intentarlo. Siena lo estudió durante mucho tiempo, su expresión ilegible. Luego, se giró hacia el océano, envolviéndose en sus propios brazos. Sabes, cuando me mudé aquí por primera vez, solía imaginarte apareciendo algún día. Solía pensar en lo que diría, cómo actuaría. Rowan inclinó la cabeza. Ella soltó una risa entrecortada. Nunca fue así. Tragó saliva, mirándola de cerca. No sé cómo ser padre, admitió. Nunca tuve uno al que valiera la pena admirar. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ella se giró hacia él, sus ojos más suaves ahora. Pero quiero intentarlo, continuó. Quiero estar aquí para ellos, para ti. Siena sostuvo su mirada, buscando algo. Luego, después de un largo momento, finalmente habló. Entonces no corras. Esta vez su voz era baja pero firme, un desafío envuelto en algo frágil. Rowan asintió, el peso de la promesa se cernió sobre él. No lo haré. Y por primera vez en su vida, lo decía en serio. Rowan había prometido que no huiría. Había mirado a Siena a los ojos y le había dicho que quería intentarlo, que esta vez no iba a alejarse.
Y durante unos días, lo creyó. Se permitió imaginar una vida aquí, en este tranquilo pueblo junto al océano, donde Leo y Finn lo arrastraban a juegos ridículos y Sienna lo miraba como si tal vez, solo tal vez, pudiera volver a confiar en él. Pero entonces la realidad se impuso. Rowan Callahan nunca había sido un hombre que se quedara. Toda su vida se había basado en el movimiento, tratos cerrados en diferentes ciudades, vuelos reservados en el último minuto, hogares que en realidad nunca fueron hogares, solo lugares para descansar en el camino. La idea de establecerse, de ser responsable de alguien más que de sí mismo, le oprimía el pecho con algo incómodamente cercano al pánico. Se dijo a sí mismo que no se trataba de ellos, no se trataba de Leo y Finn. Le gustaban, demonios, le gustaban mucho. Eran inteligentes y salvajes a su manera, y él apenas comenzaba a entenderlos. Pero ser su padre, eso era algo más. Era un compromiso para el que nunca había sido entrenado, una responsabilidad que iba más allá de todo lo que había conocido. ¿Y Sienna? Ella no lo decía, pero él podía sentir su duda flotando en el aire. Ella estaba esperando que él probara algo, pero aún no estaba convencida. ¿Y por qué debería estarlo? Él tenía un historial de huidas y no importaba cuánto quisiera fingir que ahora era diferente, no estaba seguro de serlo. Así que, cuando su asistente llamó y le dijo que había problemas en Nueva York, él vio su escape. No fue intencional, no al principio. Había planeado quedarse más tiempo, pero entonces un problema se convirtió en otro, y de repente su jet privado estaba reservado, sus maletas estaban empacadas, y él estaba de pie en la suite del hotel mirando su reflejo, preguntándose cuándo exactamente se había convencido a sí mismo de que irse era lo correcto. Podía explicárselo a ellos, podía decirles a Leo y Finn que tenía un negocio que atender, que necesitaba encargarse de las cosas, pero que volvería pronto. Tal vez no les importaría, tal vez ni siquiera notarían que se había ido. Pero algo en esa idea le revolvió el estómago. Agarró su maleta y se dirigió al ascensor, obligándose a ignorar la forma en que su intestino se retorcía con inquietud. No fue hasta que entró en el vestíbulo que los vio. Leo y Finn estaban de pie cerca de la entrada, sus rostros con expresiones idénticas de desafío, como si ya hubieran tomado una decisión sobre él. Rowan se detuvo en seco, su agarre se apretó en el asa de la maleta. ¿Qué están haciendo aquí? Leo se cruzó de brazos. Así que eso es todo, terminaste. Finn, más tranquilo, más suave, mamá dijo que podrías irte. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No tenía idea de cómo se habían enterado. Tal vez Sienna se los había dicho, o tal vez lo habían descubierto por sí mismos. De cualquier manera, el resultado era el mismo, dos chicos mirándolo con el tipo de decepción que nunca le había importado antes. Tragó saliva. ¿Qué se suponía que debía decir? Leo inclinó la cabeza. Está bien. Nunca tuvimos un papá antes. Supongo que ahora tampoco lo tendremos. La garganta de Rowan se le cerró. Eran tan casuales al respecto, como si ya lo hubieran aceptado, como si esto fuera solo otro capítulo en un libro que habían leído antes. No había ira en sus voces, ni siquiera tristeza. Era solo un hecho. Rowan dejó escapar un lento suspiro y dejó su maleta. Entonces, sin pensarlo, se arrodilló frente a ellos, para que ya no lo miraran desde arriba. Tengo miedo, ¿de acuerdo? Su voz era áspera, desigual, de una manera a la que no estaba acostumbrado. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser padre. Leo lo estudió por un largo momento. Luego, con toda la simplicidad de un niño de 6 años, se encogió de hombros. Entonces solo quédate. Rowan parpadeó. Finn miró a su hermano y luego a él. Ese es el primer paso, ¿verdad? Era tan simple, tan sencillo. Y, sin embargo, lo era todo. Rowan exhaló, su pecho apretado.
Entonces, lentamente, metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. Cancela mi vuelo. Leo y Finn intercambiaron una mirada. Luego, como si nada hubiera pasado, Leo sonrió. Bien. Ahora podemos ir a tomar un helado. Finn asintió. Sí, pero esta vez no lo dejemos entrar al concurso. Fue vergonzoso. Rowan gimió, negando con la cabeza. Y así, se dieron la vuelta y salieron del hotel, esperando que lo siguiera. Así que lo hizo. Rowan nunca volvió a subir a ese avión. En cambio, se encontró sentado en la playa con Leo y Finn, con helado goteando por sus dedos, la cálida brisa del océano atravesando el pegajoso desastre. Hablaron de cosas ridículas. Finn insistió en que los extraterrestres eran definitivamente reales, mientras que Leo argumentó que el viaje en el tiempo probablemente ya estaba ocurriendo en algún lugar. Discutieron sobre qué superhéroe ganaría en una pelea, se burlaron de la incapacidad de Rowan para soportar el sol. En serio, ¿cómo eres tan rico y no sabes sobre protector solar? E ignoraron por completo el hecho de que hacía solo unas horas, Rowan había estado a punto de dejarlos atrás. Les sorprendió entonces lo fácilmente que lo dejaron entrar, lo rápido que lo aceptaron a pesar de todo. Los niños no se aferraban al rencor como los adultos. Vivían en el ahora, y ahora mismo, él estaba sentado a su lado, compartiendo su caótico y desordenado mundo. Esa noche, después de dejarlos en casa de Siena, se sentó afuera en el porche, mirando el oscuro océano, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no pertenecía a Nueva York. Su vida, su negocio, el imperio cuidadosamente construido que había creado, todo parecía insignificante en comparación con esto. Así que tomó la decisión. 3 días después, solicitó oficialmente el divorcio. Isla no se opuso. No hubo discusiones prolongadas, ni intentos desesperados por salvar lo que se había roto mucho antes de que ninguno de los dos lo admitiera. Su conversación final fue por teléfono, y fue tranquila. ¿Estás seguro de esto? Él respiró hondo, pero ella ya sabía la respuesta. Sí. Ella guardó silencio durante un largo momento antes de finalmente soltar el aliento. Supongo que nunca funcionamos realmente, ¿verdad? No, admitió. No lo hicimos. Otra pausa. Luego, más suave, casi divertida, no me estarás dejando por una modelo de 22 años, ¿verdad? Rowan soltó una breve carcajada. No, los dejo por mis hijos. Isla no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, había algo ilegible en su voz. Espero que esta vez lo hagas bien. Lo haré, dijo, y lo decía en serio. Terminaron la llamada sin hostilidad persistente, sin últimas palabras sin decir. Solo comprensión. Y entonces, por primera vez en años, Rowan Callahan era un hombre libre. Mudarse no fue complicado. Su asistente se horrorizó ligeramente cuando le informó que se iba de Nueva York indefinidamente, vendiendo su ático y mudándose a un pequeño pueblo caribeño donde el wifi era cuestionable y la recepción del teléfono aún peor. Ella había tratado de discutir, pero Rowan había tomado una decisión. Compró una casa frente a la playa a minutos de la casa de Siena, con un porche abierto que daba al agua. No se parecía en nada a las casas de lujo a las que estaba acostumbrado, era más pequeña, más simple. Pero, por primera vez en su vida, una casa realmente se sentía como algo más que un espacio en el que existir. Siena se había mostrado escéptica al principio, observándolo desde la distancia, esperando que cambiara de opinión. Pero él no lo hizo. Se presentaba todos los días, recogía a los chicos de la escuela, se sentaba con ellos mientras hacían sus deberes, se unía a sus absurdos debates sobre qué bocadillos eran los mejores de todos los tiempos. Finn se pelearía con cualquiera que no dijera galletas de mantequilla de maní. Al principio, él estaba seguro de que Siena solo estaba esperando que fracasara. Pero a medida que pasaban las semanas, a medida que él seguía apareciendo, a medida que no intentaba huir ni una sola vez,
algo en ella cambió. Ella comenzó a confiar en él de nuevo. Y él nunca se dio cuenta de lo mucho que quería eso hasta que finalmente sucedió. Una tarde, Rowan estaba sentado en su porche, mirando a Leo y Finn correr por la arena, levantando agua salada mientras intentaban adelantarse el uno al otro. La casa de al lado había sido completamente tomada por ellos. Había pistolas Nerf esparcidas por la terraza, chanclas desparejadas tiradas al azar en los escalones, un castillo de arena a medio construir en el patio trasero del que Finn era extrañamente territorial. Esta era su vida ahora. Había construido imperios antes, había llegado a la cima de las industrias, había ganado más dinero del que jamás podría gastar. Pero nada se sentía tan satisfactorio como sentarse aquí, viendo a sus hijos simplemente ser niños, sabiendo que él era parte de eso. Oyó pasos detrás de él, y no tuvo que girarse para saber que era Sienna. Ella se sentó en el escalón junto a él, sus brazos descansando sobre sus rodillas, sus ojos fijos en los gemelos. Así que, reflexionó, el multimillonario se queda en el paraíso después de todo. Rowan sonrió, su mirada aún fija en los chicos. Resulta que el paraíso no es un lugar, son dos molestos niños de 6 años que se niegan a dejarme ganar en los juegos de mesa. Sienna soltó una suave risa, negando con la cabeza. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Las olas rompían, el sol proyectaba largos rayos dorados sobre el agua, y Rowan se permitió sentirlo, la paz, la tranquila satisfacción que siempre le había parecido fuera de su alcance. Finalmente, Sienna se movió a su lado. «Sabes», dijo a la ligera, «todavía no sabes cómo ser padre». Rowan se rió entre dientes. «Sí, pero creo que le estoy pillando el truco». Ella lo estudió, algo ilegible en su expresión. Luego, después de un momento, asintió. «Sí», murmuró. «Creo que sí». Rowan nunca había sido un hombre de noches tranquilas. Su vida siempre había estado llena del ajetreo de una ciudad que nunca dormía, el sonido de llamadas telefónicas a todas horas, la estática del movimiento constante. Pero aquí, en este lugar, en este porche, estaba aprendiendo a quedarse quieto. Las olas rompían perezosamente contra la orilla, la luna proyectaba un camino plateado sobre el agua. Dentro de la casa, podía oír la charla distante de Leo y Finn, sus voces amortiguadas por las paredes pero inconfundibles. Algo sobre negociaciones para irse a la cama, probablemente. Habían perfeccionado el arte de la demora, alargando la rutina con historias elaboradas, antojos repentinos de bocadillos y preguntas filosóficas de última hora sobre el universo. Rowan sonrió para sí mismo. Eran agotadores, y le encantaba cada segundo. Sienna salió al porche descalza y con 2 cervezas en la mano, una de las cuales le entregó sin decir palabra. Él la tomó, giró la tapa y tomó un sorbo lento. Durante un rato, ninguno de los dos habló. No tenían que hacerlo. Rowan había aprendido eso de ella. Sienna no era alguien que llenara los silencios solo por hacerlo. Los dejaba reposar, los dejaba respirar. Y de alguna manera, esos eran los momentos en los que se sentía más cerca de ella. Finalmente, ella rompió el silencio. No se irán a dormir hasta que les digas buenas noches. Rowan soltó una risa entrecortada, negando con la cabeza. Ya les dije buenas noches. Sienna le dirigió una mirada molesta. No les importa. Tienes que hacerlo bien. Rowan dejó su cerveza y se levantó con un gruñido. Juro que conspiraron para hacerme la vida difícil. Sienna sonrió. Bienvenido a la paternidad. Dentro de la casa hacía calor y se sentía vivida, algo que Rowan no había experimentado en años. Había zapatos tirados en lugares aleatorios, una mochila desplomada contra el sofá, un coche de juguete olvidado medio enterrado en los cojines. Era un caos, era perfecto. Encontró a los gemelos en su habitación compartida, todavía despiertos a pesar de que ya había pasado la hora de dormir. Finn estaba despatarrado dramáticamente sobre su cama, suspirando como un poeta torturado,
mientras que Leo estaba hojeando un cómic con una linterna, como si Rowen no lo notara. Muy bien, pequeños diablillos, dijo Rowen apoyado en el marco de la puerta. Apaguen las luces. Leo no levantó la vista. Es una lectura importante. Finn suspiró. Quiere decir que es un cómic de Spider-Man. Leo le lanzó una mirada furiosa. Primero que nada, es Miles Morales, y segundo que nada, no tienes gusto. Rowen se pellizcó el puente de la nariz. Leo, déjalo. Finn, deja de actuar como si te estuvieras muriendo. Finn gimió, dejándose caer boca abajo. Pero tengo tantos pensamientos sobre la vida, tienes 6 años, dijo Rowen inexpresivamente. Finn lo miró solemnemente. Y sin embargo, aquí estamos. Rowen suspiró, entrando en la habitación y sentándose en el borde de la cama de Leo. Estiró la mano y robó la linterna, apagándola. Los dos se van a dormir, fin de la discusión. Leo resopló, pero no discutió, dejando el cómic en su mesita de noche. Finn, sin embargo, no había terminado de ser dramático. Así que solo nos vas a dejar morir. Sus ojos se abrieron de par en par. Rowen arqueó una ceja. Literalmente volveré por la mañana. ¿Pero qué pasa si tenemos pesadillas?, presionó Finn. ¿Qué pasa si necesitamos apoyo emocional? Rowen se inclinó y le revolvió el pelo a Finn hasta que el niño le apartó la mano con un ruido indignado. Entonces sobrevivirán, como lo han hecho todas las demás noches. Finn hizo un mohín. Rowen se rió entre dientes. Vete a dormir, niño. Finn rodó sobre su costado, todavía refunfuñando por lo bajo, pero entonces, cuando Rowen se puso de pie, Finn murmuró, «Buenas noches, papá». Fue tan suave que Rowen casi no lo captó. Se quedó helado. Leo no dijo nada, pero Rowen pudo sentir el cambio en el aire, el peso tácito del momento. Papá, la palabra lo dejó sin aliento. No era la primera vez que lo decían, pero de alguna manera esta vez se sentía diferente. No había vacilación, ni incertidumbre, solo aceptación. Rowen tragó saliva más allá de la opresión en su garganta y volvió a revolver el pelo de Finn. Buenas noches, niño. Se giró hacia Leo, que no dijo nada, pero cuando Rowen se agachó para arroparlo con la manta, no se resistió. Eso era algo. Para cuando Rowen salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí, su pecho se sentía increíblemente lleno. Sienna estaba esperando en el pasillo, observándolo con atención. Él exhaló, pasándose una mano por el pelo. Van a destrozarme. Los labios de Sienna se crisparon. Sí, pero creo que estás de acuerdo con eso. Lo estaba. Que Dios lo ayudara, realmente lo estaba. A la mañana siguiente, Rowen se despertó con unos golpes en la puerta. Excepto que no era su puerta. Se había quedado dormido en el porche de Sienna. Parpadeó para despertarse, gimiendo mientras su cuello protestaba por la posición en la que se había desmayado. Cuando se incorporó, Leo y Finn estaban allí de pie, sonriendo como si lo hubieran pillado en algún gran crimen. Ahora vives aquí, dijo Leo, cruzando los brazos. Rowen se frotó una mano por la cara. No, tengo mi propia casa. Finn agitó una mano. Sí, sí, tecnicismo. Estás aquí todo el tiempo. Podrías mudarte. Rowen resopló. ¿Están tratando de echarme de mi casa? Leo se encogió de hombros. Simplemente nos gusta tenerte cerca. La naturalidad de aquello fue casi devastadora. Rowen los miró, su corazón hizo algo estúpido y sentimental. Había pasado toda su vida pensando que estaba mejor solo, que estaba hecho para el desapego, para las cosas temporales. Y, sin embargo, estos dos niños lo habían dejado entrar sin dudarlo. Lo habían reclamado como si fuera lo más obvio del mundo. Había estado en sus vidas durante un puñado de meses, pero para ellos, él siempre había estado allí. Rowen exhaló, negando con la cabeza. Está bien, ¿qué hay para desayunar?
Finn sonrió. Panqueques de chispas de chocolate. Leo asintió. Con crema batida y quizás chispitas. Rowan gimió. Ustedes dos me van a dar diabetes. Leo le palmeó el brazo. Ese es el impuesto de papá. Y ahí estaba de nuevo. Papá. Sin vacilación, sin incomodidad, solo un hecho. Siena apareció en la puerta, sus ojos se llenaron de algo cálido al ver la escena. Ella sonrió. Así que el multimillonario realmente se queda en el paraíso. Rowan la miró, algo sólido se asentó en su pecho. Sí, dijo simplemente. Creo que sí. Y por primera vez en su vida, no estaba huyendo, no tenía miedo. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Rowan Callahan había pasado toda su vida creyendo que no estaba hecho para esto. Se había convencido a sí mismo de que el amor era algo temporal, que la familia era solo una cosa más que la gente perdía en el camino. Pero ahora, de pie en una soleada cocina con dos niños que lo llamaban papá y una mujer que nunca había dejado de desafiarlo, finalmente lo entendió. Esto era todo. No las salas de juntas, no la riqueza, no la búsqueda constante de algo más grande. Estos desayunos desordenados, las conversaciones nocturnas, las risas que llenaban la casa y la convertían en un hogar. No era perfecto, no sabía todas las cosas correctas que decir, y todavía metía la pata a diario. Pero estaba aquí, se estaba quedando. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez eso lo era todo.